Las sugerencias saludables de Cuenca son presentadas por el señor Jorge Lescano, quien es corresponsal de la Asociación UNESCO para el Desarrollo Cultural. Cuenca no es médico, pero todas sus sugerencias están basadas en la investigación y el estudio de papers e informes científicos de médicos e investigadores. La primera sugerencia es: vayan a los médicos de manera preventiva para mantener la salud y no caer en la enfermedad. Si les gusta el material, compártanlo. Suscríbanse al canal, denle like y activen las notificaciones haciendo clic en la campanita. Bueno, permitime saludar. Buenos días a todos los oyentes. Les recordamos que Jorge y yo no somos médicos y que solamente hacemos sugerencias saludables. Las sugerencias son saludables porque hemos comprobado que así funcionan, que funcionan bien para la salud. ¿Por qué? Porque nosotros nos guiamos fundamentalmente por informes médicos, por informes hechos por investigadores de la medicina, de la biología, de la química, todos aquellos que concurren, porque cuando se logran descubrimientos y se desarrollan teorías, no se debe a una sola persona que se le produjo el insight y que mágicamente se le ocurrió algo, sino que hay años de investigación atrás de eso. Entonces permitime, Jorge, recordar que todos los papers que vemos nosotros y todos los informes son logrados a través de la utilización del famoso método científico hipotético deductivo, que consiste en observación de la realidad, por inducción desarrollar una hipótesis, después por deducción una teoría, y luego el contraste de esa teoría para ser falsada, no verificada, falsada como dijo Kant, con la observación primera, ¿no es cierto? Si soporta el método de falsación, la teoría es válida, hasta que en determinado momento no resiste. ¿Por qué hago esta perolata inicial en el programa de hoy? Porque me he encontrado este fin de semana particularmente con un informe médico explicado por un doctor, explicado con mucho lujo de detalles, que me llamó poderosamente la atención porque entra en controversias con algunos informes a los que hemos hecho mención en otras audiciones. Y yo siempre abro el paraguas diciendo que la ciencia avanza y que lo que decimos hoy, mañana deja de tener vigencia, porque se sometió a ese proceso de falsación y quedó en vigencia o no. Bueno, dicho esto, abrí el paraguas porque realmente me hizo ruido este informe, y entonces cuando hablemos de lo que quieras hablar, vamos a ver si nos referimos a lo que dice una biblioteca o a otra biblioteca. Cuando las dos bibliotecas para mi gusto son igualmente convincentes, yo no tomo parte, se lo dejo a la audiencia. Y al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Por supuesto. Porque no soy quien para tomar parte. Puedo tomar parte como un ser humano cualunque, pero no como científico, porque no lo soy. Perfecto. Bueno, también como consejero, porque vos también siempre aconsejás no comer azúcar. Ah, sí. Es la primera sugerencia. Más que consejo, sugerencia. Sugerencia saludable. Bueno, el azúcar. Y bueno, en ninguna de sus formas. Claro. Porque viene camuflada. En alimentos procesados salados tienen azúcar. Viene disfrazada en cualquier envase. Exactamente. Bueno, es traicionero el tema. Hablando de traicioneros y hablando de azúcar y hablando de lo que produce el azúcar. Y el azúcar produce el colesterol también. Bueno, el azúcar de manera indirecta produce colesterol. Hay todo un proceso para llegar a eso. De todas maneras,
si produce colesterol, dicho de esa manera parece que hubiera una relación causal directa, y directa no hay. Una relación causal directa no. Que está implicada en un montón de procesos. Y segundo, de hacerlo, tampoco hay que denostar al colesterol, porque no necesariamente que vos tengas colesterol o que lo produjiste de alguna forma, porque el hígado produce colesterol, aunque no provenga de la ingesta exógenamente, ese colesterol es necesario. El colesterol ha sido demonizado y es algo muy necesario. Nuestro cerebro es todo colesterol. Todas las membranas celulares de todas las células de nuestro organismo están hechas de colesterol, que le da estabilidad a la célula. Es fundamental. El colesterol, además, bueno, me tiraste la lengua y ahora no puedo parar, pero el colesterol además sirve para, con el auxilio del sol, para la producción de vitamina D, que es esa hormona tan beneficiosa. Además, el colesterol forma los líquidos biliares, que están ahí en la vesícula, y que favorece la digestión porque inyecta esa bilis a la salida del estómago en el duodeno, y entonces facilita la asimilación o metabolismo, para decirlo más exactamente, de las grasas. Es fundamental el colesterol, no podés vivir sin colesterol. Claro, a ver, vos dijiste bien que de alguna forma fue demonizado, incluso con los valores. Te dicen, y tenés 200 de colesterol. Y es malo que supere los 200. Y yo te diría, tenés 200 colesterol, y yo agregaría, a la luz de lo que estudié, ¿y qué? Claro. Es más, y si hay más, claro, tampoco. Porque los seres humanos tenemos una tendencia natural a querer simplificar las cosas para hacerlas asequibles y entendibles. Y entonces los médicos también son seres humanos. Y cuando vos ves más de 200, decís, ahí ya está mal. Yo recuerdo que cuando era chico, el colesterol admisible bueno era hasta 240, el rango. Cuando yo era chico. Después, siendo adolescente, bajó a 220. Así es. 220. Me acuerdo que entré a un trabajo y me hicieron los análisis de sangre y yo tenía 220. Y el médico me dijo, estás justo. Yo tenía 220 y tenía 20 años. Bueno, y según pasa el tiempo, se modificó esa cifra y se dijo máximo 200. Y se lo tomó como una regla de oro para ser cumplida a rajatablas, y todos obsesionados hasta que salieron al mercado las estatinas, hasta que salieron, todos haciendo cosas para evitar que se superaran los 200. Bueno, era el estado del arte del momento, es decir, la ciencia hasta el momento, con los estudios que se habían hecho, habían llegado a esa conclusión. Acordate que alguna vez mencionamos que todo esto surgió como consecuencia, estos estudios, como consecuencia de un infarto que había sufrido el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, allá por el 56, y dos grupos de científicos, uno en Estados Unidos, otro en Inglaterra, hicieron estudios. Unos concluyeron que no había que comer las grasas y otros dijeron, no, las grasas no tienen nada que ver. Bueno, pero ganaron aquellos que dijeron que no hay que consumir grasas. Desde entonces las grasas han sido denostadas y desde entonces vivimos cuidándonos de las grasas, atribuyéndole a las grasas la suba del colesterol y atribuyendo a la suba del colesterol los problemas cardíacos. Y ahora el estado del arte hasta el momento, a propósito de las últimas investigaciones y no tan última, dicen que no pasa por ahí la cosa. Si no es malo, es bueno. Es buena. ¿Y cuál es la verdadera causa de la de la enfermedad cardíaca? Porque... Bueno, la enfermedad cardíaca hoy en día no se le atribuye al colesterol alto. Es decir, no se puede utilizar
el biomarcador llamado colesterol total para concluir que tienes un problema cardíaco. Eso hoy en día no tiene vigencia, porque se han observado personas con colesterol 300. Y yo tengo un caso documentado, que obviamente no lo podemos decir por el tiempo que tenemos acá, de 350 de colesterol total, que este señor está en perfectas condiciones físicas sin haber formado placa de ateroma. Contrario sensu a este caso, tengo otro de colesterol 190 que formó placa de ateromas y además ya tuvo un infarto. Por lo tanto, no por estos únicos dos casos, porque la ciencia no se maneja por dos casos, la ciencia se maneja frente a una casuística importante, pero de este análisis, de estos análisis y de tantos otros, se ha concluido que el colesterol total no es un biomarcador determinante para anticipar una enfermedad cardíaca. Sí, aparte está el tema, no sé si empírico, cuando se dice que de la medición del colesterol hay que sugerir, suponte que es el número 180 y se le agrega como número la edad del paciente. Es decir, bueno, esa es una 180 regla. Y la edad del paciente 50 años, bueno, 230, sí, que es sí, lo normal. También anda dando vueltas por ahí ese número que ayuda a los médicos para hacer un algoritmo sencillo para poder determinar el valor. Pero ya te digo, eso es un invento que no sé si tiene mucha verosimilitud. No lo sé exactamente. Que se usa, como bien dijiste, 180 más la edad. Si tenés 100 años, sí, 280. No sé. Sin embargo, hay gente con 300 que anda muy bien y tiene 40 años, no 100 años. Eso es relativo. Lo que ocurre es que cuando nosotros, los humanos comunes, que no somos científicos, vemos nuestro análisis de sangre y vemos el colesterol y otros biomarcadores, tenemos una tendencia simplificadora y buscamos eso del médico, que nos diga, y pensamos, bueno, esta es una magnitud biológica que va a decir algo acerca de mi salud. Pero ¿sabés lo que ocurre? Eso es cierto a medias. ¿Por qué? Porque hay que vincularla con otros biomarcadores, que hay muchísimos, sí, cómo están imbricados y relacionados entre ellos para poder sacar una conclusión. Pero animados en ese afán reduccionista y simplificador que tenemos, solamente vemos un número y pasado ese número estoy mal, menos de ese número estoy bien. No es así. No es así. Bien, bien. Hablamos de la grasa con respecto al colesterol. Sí, bueno, yo dije que la vesícula biliar inyectaba ahí a la salida del estómago, en el duodeno, el líquido, la bilis, que te ayuda a metabolizar las grasas. Sí, eso es bueno. No sé qué querías preguntarme acerca de eso. No, porque viste, el tema del colesterol, lo primero que dicen, y el colesterol, las grasas. Es una grasa. La enfermedad cardíaca. Entonces, como vos bien dijiste, está demonizado. Sí, está demonizado. Y cuando vos decís, y las grasas, te referías a la edad también. Uh-huh. Bueno, el tema del Alzheimer, que está ahí rotulado ya como diabetes tipo 3, una forma de evitar es con el colesterol alto, según dicen. ¿De evitar el Alzheimer? Claro. No se evita. No tiene relación. Vos sabés que el tema del colesterol, y cada vez hay una tendencia mayor en ese aspecto, lo que pasa es que el sistema médico no está instrumentado como para poder lograr con bajos costos lo que yo voy a decir ahora, pero los análisis tienen que ser, y sobre todo las
conclusiones de manera personalizada, porque insisto, hay colesterol alto y personas saludables, y colesterol bajo de personas enfermas que ya han tenido infartos. Lo que pasa con el Alzheimer, bueno, vos no te venís con medias tintas, ahora me sacás de cuadro, porque es otra problemática compleja que si querés te lo digo en otro momento, sí, porque, por supuesto. pero no es que tenga incidencia con el colesterol. Si la puede tener, se da de una manera indirecta, pero no directa, no hay una relación causal ahí. Hasta lo que se sabe, ¿eh? Es mucho más importante otros biomarcadores para el Alzheimer. Así todo, es un tema de estudio, es complejísimo, porque no se sabe a ciencia cierta bien qué es lo que está ocurriendo ahí. El cuerpo humano, que es toda una sucesión de fenómenos químicos, ¿no? Es complejísimo. No podemos nosotros de una manera ligera sacar conclusiones sin saber nada, sabiendo sumar nada más. No, es muy complejo el cuerpo humano. Se sigue investigando y haciendo descubrimientos día a día, usando el hipotético deductivo sometido al proceso de falsación. Cuenca. Seguimos con el colesterol. Habíamos dicho si era bueno, si era malo. Dijiste que no era malo. No era malo. Y entonces, no sé si está bien aclarado cuál es la verdadera causa de la enfermedad cardíaca. Buena pregunta. Primero, fe de ratas, aludía a un filósofo, Kant, atribuyéndole el proceso de falsación. No era Kant, era con K, era Karl Popper, el que habló del proceso de falsación, que someter la teoría al proceso de falsación y no al proceso de verificación. Bien. Dicho esto, te contesto. Claro, si no es malo, ¿qué es lo que es malo y qué es lo que produce la enfermedad cardíaca? Bueno, hasta puede producirse por muchas causas, porque hay muchísimas enfermedades cardíacas. Pero lo que sí se sabe hoy en día que la resistencia a la insulina, el estrés oxidativo, son las verdaderas causas de las enfermedades cardíacas, porque eso a su vez produce inflamaciones subclínicas y malogran el corazón. Entonces, digamos, resistencia a la insulina, que suelen tener los prediabéticos por definición. Los diabéticos, tanto es así que un diabético hoy en día se lo considera un enfermo cardíaco. Un diabético se lo considera un enfermo cardíaco. ¿Por qué? Porque si tiene resistencia, ya viene de resistencia a la insulina, padece el estrés oxidativo, inflamación subclínica, y eso atenta contra el corazón. Explicado de una manera muy sucinta. Sí, porque da para más, ¿no? Da para más, porque también te quería preguntar, yo siempre anoto alguna cosita acá que va saliendo, el colesterol remanente. Bueno, el colesterol remanente, hay cosas que surgen en los análisis de sangre a través de reactivos que te dicen qué cantidad tenés de cada cosa. Y otras cosas salen por fórmulas, como por ejemplo el OMA sale de una fórmula y el colesterol remanente, como estás citando, sale de una forma. Se llama colesterol remanente o colesterol residual. ¿Qué es el colesterol? Es un algoritmo sencillo, una formulita. Es el colesterol total a quien tienes que restarle el HDL, que es el colesterol de alta densidad, y restarle el colesterol LDL, que es el de baja densidad. Eso se llama colesterol remanente o colesterol residual. Hay un rango que figura ahí en los análisis de sangre, que ahora ha sido un poco revisado y se considera que si está entre 15 y 20 no habría problemas. Entre 15 y 20, porque resulta ser este colesterol remanente un indicador indirecto de la resistencia a la insulina. Hablamos de la resistencia a la insulina recién. Es una manera indirecta de saber si tienes resistencia a la insulina. Además de haber medido la insulina sérica en ayunas, que tiene que estar
lo más baja posible, digamos, de 6 para abajo. Si tienes 8, bárbaro, y bárbaro no tan bárbaro, pero zafa, y después el rango te dice que podés tener hasta 30, lo cual es una barbaridad, porque no puede estar igual un individuo con 6 que uno que tiene 28. Hay que revisar esos rangos. Sí, me atrevo a decir también que en las determinaciones que hacen los médicos para pedir el análisis clínico, muchas veces no piden la medición de insulina. Yo te diría que más que muchas veces, pocas veces. Pocas veces piden la insulina. No sé por qué hay cierta renuencia, pero estuve averiguando, porque me he peleado con algunos médicos, médicos de la familia y los míos propios, porque no prescriben medir la insulina en ayunas. Y me preocupé sobre el particular, tanto es así que caí en la cuenta que incluso en Estados Unidos no prescriben eso. Porque la insulina en ayunas resulta ser un predictor temprano, a propósito de la prediabetes, de la diabetes. Sí. Entonces, como la medicina está presentada, instrumentada, construida sobre la base de la enfermedad, ¿qué te atiende la medicina? Atiende tu enfermedad. Y si vos sos prediabético, no tenés síntomas, seguís caminando alegre por el mundo, y recién cuando se te declara la diabetes, que va a ocurrir porque si sos prediabético vas a terminar diabético, recién ahí te tratan. Entonces pensarán, digo yo, esto va por mi cuenta, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a medir la insulina si no está enfermo el señor? Cuando tenga diabetes se lo vamos a decir. Y ya es tarde, porque la diabetes tenés que hacer un régimen estricto, cuidarte mucho y poder revertirla en muchos casos. Pero una vez que las enfermedades, no solamente la diabetes, sino cualquier esta sea de cualquier etiología, cuando se presentan, es difícil erradicarlas. Cuando está declarada ya es difícil erradicarla. Claro. Volver atrás, ¿no? Lo que se hace para volver atrás son las intervenciones quirúrgicas, que en un quirófano se hacen cosas mágicas, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Y ahora, hoy en día, a la luz de todo lo instrumental aportado por la bioingeniería, se logran cosas extraordinarias como operar a través de bots, de robots, y que son muy poco invasivas las intervenciones quirúrgicas, no todas, pero muchas cada vez. Es la tendencia que sea menos invasivo, te operan a través de venas, arterias y de todos los agujeros que tengas en el cuerpo para entrarle al cuerpo y llegar al problema. Bien. Bueno, volviendo al colesterol, ¿cuál es el colesterol que forma placa? ¿Que forma placa? Claro. Bueno, el colesterol más aterogénico de todos es el LDL oxidado, porque el LDL, porque vos tenés, recordá, o lo vamos a recordar en otro momento, hablamos de los kilomicrones, del VLDL, del LLDL, etcétera, que se va diluyendo en densidad. El colesterol LDL en sí mismo no es aterogénico, pero si se presenta en un organismo que está inflamado por las causales que mencioné antes, resistencia a la insulina y estrés oxidativo, se va a formar el LDL oxidado. Y el LDL oxidado no se puede reciclar en el hígado porque los receptores hepáticos no lo captan. Y entonces ese LDL oxidado, frente a un organismo inflamado que tiene alguna injuria en determinadas arterias, se va a meter, es de mayor densidad el oxidado que el no oxidado, se va a meter entre la íntima y la media de las arterias, formando ateroma, formando placa, como meter tierrita abajo de la alfombra. Ese es el malo de la película. Cuando vos dijiste la enfermedad ya declarada, si hay este tema de la diabetes, la prediabetes y toda. Cuando está declarada la enfermedad y te viene el facultativo y te dice, le voy a recetar estatinas.
Ajá. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es la estatina y cómo se manifiesta? La estatina, que se descubrió hace aproximadamente, por ahí leer, cerca de 40 años tiene ya la estatina. Se fueron mejorando, hay distintos tipos de estatina. Es un tema muy controvertido. Acá también tenés una biblioteca que habla a favor y una biblioteca que habla en contra. Yo te voy a decir de los que hablan en contra qué le encuentran de malo a la estatina. La estatina tiene la virtud, esto es a favor, tiene la virtud de disminuir el LDL. Sea oxidado o no oxidado, hace de que los receptores hepáticos lo capten, pero nunca va a captar los receptores hepáticos al LDL oxidado. Pero como disminuye la estatina el LDL total, vas a tener menos LDL oxidados. Ergo, vas a tener menos problema patológico, por las razones que dijimos antes, porque el LDL oxidado es el que produce el problema cardíaco. Entonces, desde ese punto de vista actúa la estatina, y desde otro punto de vista que tiene una propensión a disminuir en algún grado la inflamación. Eso es a favor de la estatina. Uh-huh. En contra de la estatina produce problemas musculares, ¿no es cierto? Y no es cierto, es así, produce problemas, entumecimientos y problemas musculares. El corazón es un músculo. Entonces, esta parte de la biblioteca dice, ojo con las estatinas, porque el corazón es un músculo, produce problemas musculares y puede llegar a producir una enfermedad cardíaca. Ahora, dependerá particularmente del organismo a tratar si conviene o no conviene aplicar estatinas. Lo que sí se sabe es que si el LDL oxidado es el malo de la película y lo podés evitar con menos azúcar, menos glucosa, que se va a producir todo eso en menos colesterol LDL oxidado y en menos triglicéridos, ahí tenés la solución. ¿Para qué tapar con un medicamento? Bien. Bueno, evidentemente, Cuinca, esto da para mucho más. Tenemos que cerrar por hoy. Cerramos el boliche por hoy, como se decía antes. Te invito a uno de tus acrósticos. Te iba a decir alguno de tus acrósticos. Se llama acróstico. Aforismos. Se llama aforismo. Aforismo. Mira, me voy a repetir hoy, pero me voy a repetir porque me gustó el aforismo, aunque le tiene que gustar a la gente. Habida cuenta de la situación que estamos viviendo en el país, en nuestra sociedad, se me ocurre decir que en la sociedad lo superficial cala hondo. Perfecto.